En los últimos 15 días, una crisis en todo el país por el desabasto de combustible. ¿Qué significa en términos políticos para un Estado, para un gobierno? ¿Es imposibilidad, incapacidad de controlar asuntos básicos? Sí. ¿O ante qué estamos? Voy a hacer una revelación pública. Andrés Manuel López Obrador y yo somos de la misma generación. No me digas, esa En es una gran noticia. 1972, ¿sí? Estudiamos la misma carrera, tenemos la misma edad, tenemos el mismo título. ¿Tú lo Entonces, conociste en la universidad? sí, lo conocí en la Sí. universidad cuando iba, que no iba muy seguido, a clases y nunca se destacó ni tuvo ningún liderazgo estudiantil, al contrario, él en ese tiempo era priista eh, y nosotros estábamos tratando de levantar el movimiento estudiantil en 1972, entonces siempre fuimos de orientaciones políticas distintas. Ujú. Entonces, doy este antecedente porque él estudió, al igual que yo, la carrera de Administración Pública. El título es de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ujú. Y llevábamos una materia que se llama Sistema Logístico. Sistema logístico es el abastecimiento del campo y de la ciudad. O sea, los Entonces, mecanismos para el abastecimiento. de todo tipo, de agua, de seguridad, alcantarillado, luz, gasolina, etc. La reprobó, la No, bueno, presentó ya vimos que sí. extraordinario y entonces estamos viendo las consecuencias de esto. Es primero una incapacidad de López Obrador para entender lo que es la administración pública. Aunque salió con el título, nunca salió bien preparado. Y ahí lo hemos visto en varios temas. Este específicamente, porque lo que nos enseñan en la Facultad de Ciencias Políticas es que si vas a emprender una acción, tienes que tener todo preparado para lo que vas a mover, Claro. ¿no? Entonces, mucha gente se está amparando en que, bueno, era necesario atacar el robo de los combustibles, ¿de acuerdo? Pero también tienes que preparar las consecuencias sociales. ¿Es real esto de que se ataca, se paralizó todo por el combate al huachicoleo? No lo creo porque Hay indicios de que va por otro lado. hay indicios de que va por otro lado. La información que yo tengo, tal vez coincida con la que tú tienes, que hay cerca de 60 buques, tanques parados en los puertos mexicanos. Sí, es que no firmaron los contratos de No renovación firmaron de... los contratos de suministro. Así es, entonces ese es el problema. Ese es el problema. También relacionado con el suministro. Tiene que ver también con la mala calificación que tienen, en este caso, el director de Pemex y la secretaria de Energía. Claro, porque el director de Pemex resulta que nunca ha visto cuestiones petroleras. Él es ingeniero agrónomo. El único chiste que tiene es que fue el oficial mayor de López Obrador cuando él fue jefe de gobierno Ha sido su amigo de toda la vida. Eso ha sido su amigo. O sea, ahí estamos en un problema muy delicado. López Obrador dijo que iba a renovar al país y que lo iba a mejorar, pero está continuando las viejas prácticas y profundizando el patrimonialismo, que es la confusión entre bienes públicos y bienes privados. Se premia la lealtad más que la capacidad. Claro. Y en el gabinete está clarísimo y también en el servicio exterior. Dice mucha gente que le quedó grande el cargo. Así es, yo creo que sí, igual que Trump. Mucha gente ha señalado de los partidos políticos y de uno y otro lado de la frontera que los presidentes que tiene Estados Unidos y el que recién tomó posesión en México no están capacitados para el cargo. Y es clarísimo, porque en los pocos días que lleva ha cometido una serie de errores garrafales, errores que ningún presidente del PRI o del PAN cometieron. Y si los hubieran cometido, paliza que les hubieran dado. Así es.
Y a eso se dedicó López Obrador. López Obrador lo que ha hecho siempre, ya se ha dedicado toda su vida a eso, y de eso ha vivido, es de ejercer la oposición, la presión, ¿no? El chantaje, ¿no? No de canalizar a la gente ideológicamente o darle una alternativa al país, pero ahora que tiene el poder, como nunca lo tuvo, no sabe qué hacer con él. A ver, dime una cosa, doctor. Hay mucha gente que se sorprende, entre otros yo me sorprendo, ya empezaron a aparecer encuestas. Sí. Y contra lo que muchos imaginamos, la gente no está enojada. Está justificando en una buena medida las tonterías del gobierno de López Obrador. ¿Qué significa? Bueno, depende de lo que... las encuestas hay que tomarlas como un indicador, pero no son reflejo definitivo del sentir de las personas. Ese es el problema de la opinión pública. O sea, cuando llega López Obrador se cae todo ese pensamiento estratégico, el asunto de las encuestas, todo el señalamiento de que actúa mediante criterios de conveniencia y oportunidad. ¿Por qué? Si tú vas a las gasolineras, la gente está seriamente irritada y no es clase media o clase alta. Son choferes, son taxistas. Sí, son trabajadores. Son trabajadores, son distribuidores, gente que vive de vender verduras y no pueden mover las verduras si no tienen gasolina. Entonces yo tomaría con pinzas y con cierto resquemor esas encuestas. Por último, doctor, en esta parte, muchos dijimos que a la llegada de López Obrador empezaríamos a ver situaciones parecidas a Venezuela y a Cuba, ¿sí? Entre otras las filas, etcétera. ¿Sí? Ya están aquí. ¿Sí? ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, muchos siguen insistiendo en que no es cierto que vamos en esa dirección. Bueno, yo lo he puesto en Twitter señalando, porque además tengo familiares en Venezuela y tengo familiares en Nicaragua. De hecho, mataron hace poco a una sobrina mía en Nicaragua, Carolina. Entonces, ¿qué pasa? Que los países populistas empiezan a sufrir desabasto. Es un síntoma de un mal gobierno, porque él insiste mucho, ya llegó el buen gobierno. No, no es cierto. Hasta ahora ha mostrado ser un mal gobierno, en el sentido de que mete iniciativas de ley que están mal hechas. Ha empezado el desabasto, y lo que yo he puesto en Twitter es: así empezó Venezuela, porque me lo han dicho. Incluso Venezuela no empezó tan pronto. No fue tan pronto porque ellos son un país petrolero, producían gasolina, regalaban gasolina, incluso no solo a precios irrisorios en el país, sino a países tan lejanos como Irán, como Cuba, que se los agradeció. Pero el desabasto es uno de los síntomas de los países populistas. Y además, no quiero ser pesimista, pero este desabasto puede ser el inicio de otro tipo de desabastos. Entonces, lo que es toda una cadena productiva. Es una cadena, punto. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una mala administración, con mucha improvisación y con desencuentros entre los mismos. No hay concierto. Él quiere el poder, pero no sabe ejercerlo. Claro.